Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la nueva escuela mexicana. Tenemos de invitada especial a la maestra Silvina Facundo. Hola, buenas tardes. Daremos una breve introducción de lo que es la nueva escuela mexicana. Se caracteriza por un enfoque inclusivo y equitativo, donde se prioriza el bienestar de los estudiantes y se promueven valores como la responsabilidad social, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Empezaremos hablando sobre su experiencia, maestra. Sabemos que ha usted pasado por varios programas. Queremos saber qué diferencias positivas y negativas se encuentran en el nuevo plan a comparación de planes anteriores. Ok, bueno, sí, en mi experiencia, sí tengo 26 años ya trabajando en educación preescolar, en grupo y en algunas puestos de coordinación en secretaría, también pues aquí en la normal como educación superior. Por lo general estoy en educación preescolar o ahora en educación inicial a veces también. Pero bueno, sí, como docente me ha tocado pasar por varios planes de estudios, desde el 92 que empezamos, que fue con el que yo estudié, y luego ya me quedo trabajando con el 92, cambió hasta el 2004, luego 2011, 2017 y ahora el 2022. Entonces, ha habido diferentes enfoques o diferentes cuestiones que se le van agregando o división de los contenidos, se dividen de diferentes grupos. Pero creo que en esto de la nueva escuela mexicana, a los anteriores, una cosa que le resalta, la pregunta era como que qué diferencias encontraba. Sí, positivas y negativas. Creo que lo positivo es el enfoque humanista que le están dando a este nuevo plan. Cómo rescatar o cómo eliminar esa parte en la que todos estábamos siendo educados o instruidos o profesionalizándonos para ser trabajadores de alguna empresa o algo así. Y acá es pues más enfocado a la realización del propio ser humano, como es la filosofía humanista. Creo que hasta le dieron ahí como un concepto de humanismo mexicano, no sé cómo le llamaron. Pero esa es una de las cosas que yo resalto como positivo. Lo negativo no sería como negativo, pero sí es como que cierto obstáculo, que las personas que tenemos trabajando mucho con otros enfoques, en cualquier cambio de programa hay cierta resistencia. Y acá como en preescolar no creo que afecte tanto porque ya habíamos trabajado siempre como por proyectos y de una forma más autónoma nosotros como autonomía profesional. Pero en primaria, secundaria, que seguían bloque tal, entonces hay crear proyectos y proyectos comunitarios, o sea, voltear a ver a la comunidad como el centro es una, como cierta desventajita, pero no es algo tan negativo. Bueno, hablando de eso, pues sabemos que ahora la nueva escuela mexicana, pues el centro de todo es la comunidad. Uh-huh. ¿Qué aspectos implementaría de planes anteriores al plan de ahora? Creo que una de las cosas que han funcionado o que son estrategias y son modalidades que han funcionado cuando establecíamos cuando teníamos un programa de proyectos, tú hacías el proyecto con los niños, pero había como rincones como si fueran de intereses, área de construcción, área de biblioteca, área de no sé qué. Entonces el niño también tenía opción de terminar su trabajo, de involucrarse totalmente con el proyecto, pero se sentía libre como para ir un ratito a algunas áreas o a como tú lo acomodaras, esa dinámica de áreas. Todo estaba al acceso del niño y era parte del programa. Entonces, esa es una de las cosas que sería como algo que sigo utilizando. Bueno, y hablando de implementación y estrategias, un poquito más dentro de las metodologías, ¿cómo considera que la metodología ha cambiado en comparación con el plan anterior? La metodología que ahora que implementan como más por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por indagación, proyectos comunitarios, ¿sí? Creo que esa es la parte como que del programa justo anterior a cambia totalmente, porque en la anterior eran situaciones didácticas donde tú veías, evaluabas, diseñabas todo y brindabas las oportunidades de aprendizaje, y acá todas construimos, y esa es la parte que sí cambiamos. Y bueno, también tomando un poquito en cuenta su formación como docente y su aplicación dentro del aula, ¿usted cómo utiliza la metodología del aprendizaje basado en problemas en su aula o cómo lo utilizaría?
Pues sí, la he utilizado muchas veces, creo que es de las más favoritas mías. Es como brindarles a los niños una situación problemática, pero no un problema como tenemos un problema, o sea, no esa carga pesimista que se escucha cuando dices un problema. Pero sí involucrarlos y hacer que las habilidades de cada uno salgan a flote y toda la disposición por la actitud de sentirse útiles al participar en la resolución de algo, al llevarte a ti, alumnito, a construir algo de que te necesito para esto, te necesito para el otro. Entonces, esa intención de ellos les mueve bastante, les hace con mucha seguridad actuar y avanzan en la actividad. Siguiendo con lo mismo, estrategias, métodos y así, ¿cómo se pueden ajustar las estrategias para entender las necesidades de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje? Yo digo que así como ahorita que es septiembre, o sea que estamos todos conociendo a nuestros alumnitos o a los alumnos de educación superior, pero ustedes ya las conocían. Pero ya que entiendes como que cómo aprenden como grupo, cómo aprende Juanito, cómo aprende Pedrito, cómo de inquieto va a aprovechar la mañana esta niña. Bueno, todo cuando en ese diagnóstico que uno hace y ese conocerte como grupo y como maestra-alumno, tomas como un tanto de cómo son ellos, cómo aprenden ellos y las estrategias siempre se adecuan, o sea, las adecuas. No puedes hacer como que así trabajo yo y ellos se tienen que acoplar a mí, no, siempre terminas tú haciendo esa nivelación. ¿Qué estrategias de enseñanza considera que conllevan a la construcción de conocimientos significativos en los niños de edad preescolar? Pues es que conocimientos significativos, bueno, y como estrategias, ¿verdad? ¿Estrategia? Sí. Primero tienes que el contenido sea relevante. Cuando es relevante el contenido para el niño, él se va a poner a disposición tuya de aprender siempre. Si no es relevante o si a lo mejor es un tema totalmente desconocido, un conocimiento totalmente nuevo, pero si no lo enganchas bien, o sea, es engancharlos, que es cuando hacíamos las actividades de inicio, desarrollo, cierre, aunque ya no lo pongamos así en un plan, sigue existiendo una introducción, un desarrollo y un cierre. Entonces, si tú en el inicio enganchas bien al niño y presentas bien tu actividad, esa estrategia de intencionalidad es la que más va a hacer que eso se apropie del conocimiento. Sí, bueno, sabiendo ya, como mencionamos, para las estrategias es importante el ambiente de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, para usted, ¿qué papel considera que juegan los espacios físicos y la distribución del aula en la forma en que los estudiantes se relacionan y aprenden entre sí? Es súper importante, se me hace de lo más básico. A veces te toca estar en un salón súper pequeño, que si fuera la mitad de esto y te dan 20, 30 niños y las mesitas y las sillitas están en una mesa de esas rectangularcitas básicas de todos los jardines, hay hasta 6 niños. Entonces el roce de las piernas, el movimiento mucho que tienen ellos, el material, no caben los libros, o sea, las hojas, todo se les está cayendo. Hablando de eso, una distribución del espacio. Entonces, si es así, quitan las mesas y todos trabajamos en el piso. Y a veces tienes un salón muy grande, una cantidad de niños regular zona, que dices, oye, aquí vamos a trabajar, mira, en este espacio vamos a contar cuentos, y acá, no sé, o sea, que haces hasta tu biblioteca así con cojines y todo, pero no siempre te va a tocar en el mismo, o sea, de la misma forma. Pero así te tocará un salón pequeñito con poquitos niños, poniéndote las pilas siempre, pues yo lo hacía muchas veces, que antes de que llegaran los niños en lo que almuerzas con las compañeras, vas a la dirección, una junta, lo que sea, es antes de empezar a acomodar las sillas para que cuando vayan llegando ya estemos en círculo, o sea, un cuadrado, medio círculo, para que la primera parte del día sea platicar. ¿Y cómo les fue? Y es el otro, ¿qué vamos a hacer hoy? O un cuento, pero es diálogo. Y las mesas están allá empalmadas, una arriba de otra en un rincón. Sí. Pero en 2 minutos dices, bueno, todos el pizarrón, y nada más que bajen las mesas, agarren una silla, en 2 minutos tienes otro salón. Y luego ya nos vamos al recreo, ya terminaron, recojan mesas como si ya nos fuéramos a casa. Porque regresando ya tú sabes que vas a estar todos de panza en el piso. O se van a ir allá abajo de un árbol, la única sombrita que tienes, a buscar piedritas o a contar un cuento. Entonces sí, los espacios tienen mucho, mucho que ver. Sí, entonces, ¿cómo considera usted que es un ambiente de aprendizaje sano? ¿Y cuáles son los factores que pueden interrumpir este espacio
en un determinado momento. Bueno, ahorita en la pregunta anterior, por ejemplo, hablábamos de espacios físicos, muebles, espacios así, ¿no? Sí. Y en esta ocasión dices ambiente de aprendizaje sano. Una de las cosas que, así como decíamos los muebles o el estar empalmados así en el espacio, una de las cosas que sí es muy claro que a veces se obstruye un poquito el proceso del ambiente sano es los gritos de las maestras. Siempre gritamos porque son muchos, que son chiquitos o porque bájate de ahí del árbol. O sea, tenemos esa facilidad de levantar la voz muy fácil. Y modularla es lo que te va a hacer que se enganchen. Pero también pasa que tú les dices, vamos a dibujar con pinturas, pónganse creativos y están todos, ¿no? Que no sé qué. Y tú estás, hable y hable. Agarren bien el pincel, que el otro. Es como si estuvieras comiendo en tu casa y tu mamá, come derecha, no mastiques así. Oye, o sea, no hay manera en que eso no sea una contaminación auditiva fuerte. Y la voz gritando, vamos a poner el número 1. O sea, ¿para qué gritas así? Pues explícales, estamos aquí todos en este espacio. Y luego te distrae también. Háblales normal como le hablas a un ser humano. Claro que a la hora del cuento uno hace todo un show, ¿verdad? Pero para que ellos también entiendan como ese autocontrol, que entre más grites tú, más gritan ellos y se hace un relajo, que eso no es un ambiente sano. Construir las reglas y luego tú misma romperlas, que siempre pasa así, ya no hagan fila, vámonos. ¿Por qué no hicieron fila? Y los niños así como que van a hacer fila o no van a hacer fila, o sea, siempre. Entonces, o decir, no van a salir a recreo. Y luego, ay, ya toca el timbre, a recreo todos, o sea, porque tú eres la que quieres que salgan, pero, o sea, acababas de decir 30 veces que no iban a salir. O sea, esa forma de confusión. Otro punto importante en el aula son los recursos o materiales de apoyo. Entonces, nos gustaría saber, según su experiencia, qué tipos de recursos considera imprescindibles en el aula para garantizar una educación inclusiva y equitativa. Híjoles, qué recursos en preescolar, pues todo es recurso, todo, hasta el aire, o sea, todo es recurso. Pero la buena utilización de lo que tengas, porque así te toca trabajar en un jardín bien equipado, o tú seas de las que todo tu Navidad que tienen tus papás te lo gastas en materiales, rompecabezas de madera, o sea, y que son tuyos, a veces muchas de las cosas que llevamos son nuestras, o que el jardín está muy equipado, la buena utilización de esos materiales. Y si no tienes nada, porque a veces no te toca, pues, aunque sean periódicos, revistas, piedritas, o sea, lo que sea, entonces ¿qué materiales pueden ser imprescindibles en un salón? Pues cualquiera te puede decir colores o pintura, pero no, en realidad creo que todo. Así tengas casi nada de colores o muchos colores o muchas pinturas o casi nada. Todo materiales bien utilizados. Y justo nos mencionaba que con contextos de bajos recursos ya cualquier cosa. Sí, o sea, así es. A veces te toca nada, o sea, nada, que llegas y dices, ay, en este salón se mudó una maestra que se fue y se llevó todo porque era suyo. Y no tienes a veces ni tijeras para ti, o no tienes material para los niños, tienen una cajita así de unos legos viejos. Y ahí tienes que andar haciendo campañas, esto, lo otro, donaciones y cuánta cosa. Yéndole a quitar a todos tus sobrinos juguetes en lo que encuentres, forrando cajas del mercado para poder tener un mueble. Pero sí, pasa mucho eso de que en bajos recursos andas poniendo creativa. Sí. Bueno, continuando, otro aspecto o otro concepto que pues, es muy recurrente, muy importante en nuestra labor docente, pues es lo que conocemos como la evaluación. La evaluación. ¿Qué aspectos toma a consideración para realizar un buen diagnóstico? Un buen diagnóstico, pues dependiendo del plan de estudios donde estés, por ejemplo, ahorita que son contenidos y procesos de aprendizaje, obviamente te vas a basar en los que correspondan a tu grado o a lo que tú crees que puedes tomar. Todo es importante, pero hay cosas que dices, no sé, dice la serie numérica de tal manera que dices, bueno, a lo mejor esa no la tomo ahorita, voy a tomar los más básicos. Eso es en cuanto a los contenidos. Pero muchas de las cosas que para que sea un buen diagnóstico es la relación que tienes con los padres de familia, o sea, completar el diagnóstico con las entrevistas de padres, por ejemplo, para conocer mejor el ambiente del niño, comprender por qué actúa de tal o cual manera.
y evaluar al niño, no vas a evaluar a la familia. Entonces, las actitudes del niño, o sea, lo de la familia te ayuda a comprender cosas, a comprender y agarrar estrategias, pero actitudes del niño, que cómo se conduce con los demás, habilidades más que el contenido, si se sabe los números o no, se puede saber los números y se los puede saber de memoria, pero cómo lo hace, para qué los utiliza, las habilidades que pone, eso ya haces un buen diagnóstico. ¿Y usted personalmente tiene algún proceso para analizar la información, eso que recopila en el diagnóstico? O eso es bien importante porque luego tú haces todo, tienes, si llega la inspectora a checarte, tienes las encuestas de todas las citas con padres de familia, todo tu diario al día, o sea, toda tu evaluación, las carpetas de los, tienes todo. Pero ¿qué haces con esa información? Porque pues, puedes tener todo ahí, pero ¿de qué te va a servir eso? Entonces, a mí me ha funcionado, dependiendo del grado que tenga y cómo lo tenga, hacer lo que, bueno, aquí en la normal me enseñaron a hacer como un sociograma, o sea, decir quién se junta con quién, armar equipos, poder hacer cómo se relacionan a la hora del recreo y poder hacer una estrategia. Pero con la información, pues la procesas, haces hasta estadísticas, haces gráficas y dices, tengo 8 niños de padres divorciados y 4 no, porque tengo en total 12, entonces tengo que tomar una estrategia ahí, o sea, concentras, haces gráficas y todo, y luego ya haces estrategias como eso del sociograma. Sí me funciona, y eso va cambiando bastante en el año, pero me funciona. Bueno, como ya sabemos, la organización es un aspecto muy importante en cualquier tipo, y a esto quería preguntarle qué papel juega la organización escolar en la creación de un ambiente inclusivo. La organización escolar, bueno, entendida como la directora, docentes, intendentes, maestros, que todo. En la educación inclusiva, híjole, es que es bien importante porque los niños que son, no nada más los niños que tienen un diagnóstico de que autismo, Down o silla de ruedas, lo que sea, no nada más eso, sino cualquiera de los alumnos, la más seria, el más tremendo, el más inteligente, el de que requiere apoyo, o sea, esa diversidad para hacer inclusión. Por ejemplo, a la hora del recreo, todos los niños, es una frase que decimos siempre, los niños son de todos, no es que mis niños, ¿de quién es este niño que se porta mal, que lo regañen? O sea, todos los niños son de todas. Entonces, si el mío que es autista se fue para atrás de los salones, no decir, ay, ya se le escapó a fulanita. O sea, no tienes que decir, oye, yo voy, yo me traigo, oye, bájate tú de ahí. O sea, esa que en educación inicial se llama como crianza compartida, o sea, esa organización escolar bien integrada hace que la comunidad sea también muy inclusiva con todos, más inteligente y el que requiere más apoyo. Y también, ¿de qué manera puede facilitar o dificultar la integración de nuevos planes de estudio? La organización escolar, pues es que sí, así entre pares, o sea, entre compañeras, no nada más es en el consejo técnico que hay producto número 1 y cosas que a veces no le damos el sentido que es, pero sí es que entre compañeras, si mi compañera se esfuerza y veo que aplica bien los proyectos y hace todo, eso hace que yo me interese más, me jalo más, o le digo, oye, eso nada que ver, no hagas aquello, o sea, entre, como si fuéramos hermanas o amigas, entre hermanas dices, oye, qué ridículo se te ve eso, oye, quítate aquello, porque nos decimos las verdades, o sea, no estamos fingiendo. Y así pasa entre compañeras, cuando es una buena organización o una directora que te motiva y que dice, es que se me ocurre aquí hacer esto, maestra, y que la directora te diga, hazlo, organízate con el pastel, hazlo. Eso sí ayuda mucho. Para nuevos planes y programas sí, porque no nos quedamos en las mismas. Bueno, ahora de manera más personal le queremos preguntar de qué manera su formación como normalista aportó al desarrollo de su práctica docente. Ay, qué ternurita de pregunta. Pues mucho, fíjate que en aquellos años el plan de estudios era muy diferente al de ustedes, por ejemplo, porque obviamente hace muchos años, o sea, yo me gradué en el 98, entonces, claro que los maestros que teníamos aquí antes, a mí en lo personal, todos, no recuerdo uno que no haya dejado algo, sobre todo así en la experiencia, o sea, mis maestras, mi maestra Hilda, mi maestra Ruth, mi maestro,
todas eran de que en preescolar esto, en preescolar lo otro. Entonces te ganchaba. Y a la par yo trabajaba en una guardería desde que yo entré en segundo semestre, tenía 17, casi 18, y entré así porque no buscaba trabajo, sino que iba a cubrir una maestra, y me dijeron, tú estás estudiando, vente, y ya me quedé trabajando ahí toda la carrera. Entonces era muy padre porque todas las teorías que veía yo aquí, yo las veía reflejadas ahí en la tarde, que sí, cómo agarra el biberón, que sí, o sea, cosas de las teorías, ¿por qué el niño aprende a leer así? Yo las veía ya, yo tenía maternal, no tenía preescolar, pero pues era una guardería pequeña, así que a todos nos conocíamos. Eso siento que fue esa combinación de una buena formación aquí y aunado con la práctica constante, porque Sí. ahí mismo me sellaban la jornada, o sea, porque, ¡Ay, qué padre! sí, porque se podía, o sea, la maestra decía, si estás trabajando te podían ahí sellar los sellitos. Íbamos a jardines de niños, de todos modos oficiales, pero a veces nos llevaban de aquí, de que ya llegó el camión, vamos a un jardín de niños que está no sé dónde, para ir a observar. O sea, pero eran diferentes tipos de jornadas. Y también referente con la cultura escolar, ¿de qué manera en los planes y programas percibe la apreciación a la cultura mexicana? ¿Qué es necesaria de enseñar a los niños para que reconozcan aquello de forma... Ay, perdón. Para que reconozcan aquello que forma parte de su identidad como mexicanos? Ok, cultura mexicana, o sea, la cultura, nuestra cultura, y la importancia de enseñarles como identidad nacional o identidad como mexicanos. Creo en preescolar la identidad se está forjando fuertemente, desde los 2, 3 años ya empiezan a tener su personalidad, pero la identidad como niño, niña, como Juanita, como Juanito, la identidad de quién soy, hasta lo hemos visto que con el nombre propio ya dicen, este es mío, esta es mi letra, o sea, todas esas cuestiones de propiedad es cómo soy yo, por qué tengo el cabello así, por qué no lo tengo como tú, y empiezan a identificarse como personas. Se construye la psique ahí en esos años. Entonces, como mexicanos, si tú le dices a mí, ¿dónde vivimos? En México. No, yo vivo en Monterrey. Es como que, ¿dónde vivo? O yo vivo en San Cristóbal, o yo vivo, o sea, no ubican ni bien de qué calle, colonia, municipio. Pero ellos saben que son pertenecen. Pero a la hora de que decimos la fiesta mexicana de vístete como mexicano y esas cosas de Viva México, los colores de la bandera y estás pegando papelitos, es parte de la identidad. Entonces, llevarlos a muestras culturales como folclor, museos mexicanos, o sea, vaya, o ir a la kermés de tu comunidad, o sea, todo eso sí es muy provechoso. Y bueno, justamente hablando de cultura, de ser mexicana, de todo esto, sabemos que el nuevo plan está muy arraigado esto de la comunidad y trabajar de la mano con la comunidad y los padres de familia, además de... Entonces, ¿qué estrategias existen para fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad? O sea, ¿de qué manera los saberes locales pueden ser parte del proceso educativo? Bueno, así como cuando ahorita Isabel me pregunta del diagnóstico, ¿cómo puedes hacer un buen diagnóstico de un niño? Bueno, ¿cómo puedes hacer un buen diagnóstico de tu comunidad de tu salón, ¿verdad? Sí. Tus 15 familias con las que tú trabajas, o tus 80 familias de toda la escuela. No tanto que si allá en el Oxxo se ve un pandillero, bueno, eso también es un poco de lo que tienes que voltear a ver, pero con quiénes trabajas y los saberes locales o los contenidos locales de tu comunidad, que si al lado está el arroyo, que si hay mucha ratas porque el arroyo no sé qué, si los niños en su casa tienen, o a veces son comunidades que tienen muchos piojitos a cada rato, porque todos tienen, pero a cada rato, o sea, vaya, ¿qué aspectos existen en tu comunidad? Y de ahí vas a pescar como si fueran contenidos locales, o sea, porque son los contenidos relevantes de tu comunidad. Y estrategias para trabajarlas siempre va a ser con los padres de familia, o sea, si estuviéramos en el nivel de secundaria, también tienes que tener otras estrategias, pero aquí mucho es los papás, tienes que involucrarlos, las abuelitas, las tías, lo que sea, para que el niño se sienta responsable de eso también. Y justamente hablando de pues estos saberes locales y enseñarles desde su comunidad, desde lo que conocen, ¿cómo podríamos fomentarles como esta curiosidad por lo que les rodea? O sea, ¿qué estrategias podríamos implementar dentro del aula
para que no se le llame como tal una investigación, porque decirle a un niño chiquito, es que investiga sobre esto, a lo mejor él lo puede confundir un poquito porque son términos que todavía no conoce bien o no alcanza a comprender. ¿Cómo les podemos fomentar esta curiosidad por lo que los rodea? Hay como una liga muy clara para que tú invites a un papá o que el papá acepte venir a lo que sea, aunque te mande un cartel explicando cómo se llama su mascota. O sea, esa liga siempre va a ser el niño, ¿verdad? Entonces esa forma de vayan, investiguen, tenemos que siempre transformarla a algo bien específico. Pregúntale a tu mamá por qué te llamas así, y pregúntale por qué te llamas así, porque vas a hablar del nombre, digamos. Pregunten cuántos gatos hay en la cuadra, en la casa tuya y la de tus amiguitos de la cuadra, y ahí empiezas a involucrar cosas de cuadra o así, o que en el camino te fijas cuántos árboles hay de tu casa aquí. Uno vienen en carro, vienen 1, 2, 3, 4, 5, te van a decir 8, pero ya los hiciste que voltearan a ver. Así, vaya, pero que se interesen, primero es desarrollarles esa capacidad de observación, que vienen en el auto y vienen así en el celular a lo mejor del papá, que se los dan para que no anden parados en el iPad. Ya pierden mucho la capacidad de observar. Todos lo hemos perdido, todas. Ahí van ustedes en el trayecto también. Pero esa es una de las cosas. Y pues ya, esa es Se nos como acabó que el tiempo. no se nos acabó el tiempo, pero son todos los conceptos que queríamos cubrir con usted. La verdad es que le agradecemos mucho. Hay cosas que a pesar de que nos van diciendo desde el primer semestre y todo, pues no te llegan a quedar como que muy claras. Y personalmente es muy refrescante escucharlo de una maestra que lleva pues tantos años de experiencia, que ha pasado por tantos planes. Pero sí es muy refrescante porque también sabemos que usted está dentro del aula, o sea, no nos está hablando nada más de que yo lo vi en la normal y esto fue lo que a mí me enseñaron, sino a mí me enseñaron esto y yo en mi aula vi esto, entonces yo implementé esto. O sea, Sí. es muy... Aparte de que usted, pues en clases pasadas nos ha intentado acercar de poco en poco, como cuando estuvimos viendo la lectoescritura, acercándonos con los trabajos. Ah, en las producciones Sí, de las los Los producciones. alumnos, nos acerca más a lo que... Ay, qué bonito que A lo lo que digan. realmente sucede en el aula. A lo que es la realidad. Exactamente. No, pero la verdad es que un placer ya saben que amo este grupo, pero a ustedes que las quiero mucho, ya tenemos que 1 año y medio, bueno, un año, pero un placer así como tener este tipo de actividades con ustedes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y por venir, porque esperamos que tiene más clases y que tiene más cosas que hacer. Sí, no, pero lo bueno es que coincidimos, eso es algo muy bueno.